Saludos, mi nombre es Lisandra Gutiérrez de Sexto de Equipos Electrónicos y hoy tengo la oportunidad de explicarles junto con mi compañera Amberly Ferreira y mi compañero Roberto Ángel Moscoso lo que es el movimiento rectilíneo uniforme variado o con sus siglas MRUV. El movimiento rectilíneo uniformemente variado o MRUV es un movimiento que ocurre sobre una línea recta con aceleración constante. En el MRUV la aceleración es constante, nunca va a cambiar, siempre es la misma. Mucha atención, lo constante es la aceleración, no la velocidad. Por eso quiero explicarles la diferencia entre la velocidad y la aceleración. Bueno, la velocidad es una magnitud física que expresa la relación entre el espacio recorrido por un objeto, el tiempo empleado para ello y su dirección. Tenemos un ejemplo más o menos aquí en la diapositiva que nos puede aclarar. Y la aceleración de un objeto es una magnitud que indica cómo cambia la velocidad del objeto en una unidad de tiempo. Por ejemplo, como podemos ver en el gráfico, la personita de arriba dice, estoy acelerando, pues voy más rápido, es decir, que ha cambiado la velocidad. Otro ejemplo, tenemos un auto que parte de reposo de 0, metros en 3 segundos y avanza con una aceleración constante de 2 metros en 3 segundos al cuadrado. Este valor de la aceleración podemos expresarlo de la siguiente manera, como mostramos en la diapositiva. Y bueno, ¿qué significa eso? Significa que en cada segundo la velocidad va a cambiar 2 metros en 3 segundos, tal como podemos ver en el siguiente gráfico. Bien, en el movimiento rectilíneo uniforme variado tenemos varias fórmulas, las cuales utilizamos en diferentes ocasiones, cuando no tenemos distancia, cuando no tenemos aceleración, ni la velocidad final, ni el tiempo, entre otros. Pero bueno, eso se los va a explicar más adelante mis otros dos compañeros. Ahora les paso con Amberly. Ejemplo 1. Un vehículo que está en reposo comienza a acelerar a 2 metros por segundo. Si este continúa con esa aceleración durante 10 segundos, ¿qué velocidad alcanzará a los 10 segundos? Los datos son aceleración igual a 2 metros por segundo y el tiempo 10 segundos. La fórmula que utilizaremos para este ejercicio es velocidad final igual a velocidad cero más la aceleración por el tiempo. Entonces, la solución es, sumamos la velocidad 0 más la aceleración, que es 2. Entonces, 0 más 2 nos sigue dando 2. Luego multiplicamos por el tiempo. El tiempo es 10 segundos. Entonces, 2 por 10 sería 20. Entonces, la aceleración final sería 20 metros por segundo. Ejemplo número 2. Una persona que comienza caminando a una velocidad de 1 metro por segundo comienza a acelerar y al cabo de 30 segundos la persona que está corriendo a una velocidad de 5 metros por segundo. ¿Cuál fue la distancia que recorrió esta persona? Los datos son velocidad inicial 1 metro por segundo, velocidad final 5 metros por segundo y el tiempo 30 segundos. La fórmula que vamos a utilizar es distancia igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo. La solución entonces sería, sumamos nuestra velocidad inicial, que es 1, más la velocidad final, que es 5. Eso nos daría 6. Entonces, 6 lo vamos a dividir por 2, nos da 3. Entonces, lo multiplicamos por el tiempo, que es 30. Entonces, eso nos daría 90. Entonces, esa sería nuestra distancia, 90 metros. Ejemplo 1. Un vehículo que está en reposo comienza a acelerar a 2 metros por segundo. Si este continúa con esa aceleración durante 10 segundos, ¿qué velocidad alcanzará a los 10 segundos? Los datos son aceleración igual a 2 metros por segundo y el tiempo 10 segundos. La fórmula que utilizaremos para este ejercicio es velocidad final igual a velocidad cero más la aceleración por el tiempo. Entonces, la solución es,
sumamos la velocidad 0 más la aceleración, que es 2. Entonces 0 más 2 nos sigue dando 2. Luego multiplicamos por el tiempo. El tiempo es 10 segundos. Entonces 2 por 10 sería 20. Entonces la aceleración final sería 20 metros por segundo. Ejemplo número 2. Una persona que comienza caminando a una velocidad de 1 metro por segundo comienza a acelerar y al cabo de 30 segundos la persona que está corriendo a una velocidad de 5 metros por segundo. ¿Cuál fue la distancia que recorrió esta persona? Los datos son velocidad inicial 1 metro por segundo, velocidad final 5 metros por segundo y el tiempo 30 segundos. La fórmula que vamos a utilizar es distancia igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo. La solución entonces sería: sumamos nuestra velocidad inicial, que es 1, más la velocidad final, que es 5. Eso nos daría 6. Entonces 6 lo vamos a dividir por 2, nos da 3. Entonces lo multiplicamos por el tiempo, que es 30. Entonces eso nos daría 90. Entonces esa sería nuestra distancia, 90 metros. Bien, siguiendo con otros ejercicios, tenemos un ejemplo número 3 que trata de que un vehículo que va a 33.2 metros por segundo comienza a frenar y termina en estado de reposo. Si se sabe que su aceleración fue de menos 2 metros por segundo, ¿cuál fue la distancia que recorrió en total? Entonces tenemos los datos que nos dice que la velocidad en reposo va a ser igual a 33.2 metros por segundo. Su velocidad final no la tenemos, la vamos a ubicar, pero tenemos la distancia que va a ser igual a incógnito que vamos a buscarle. Entonces, aquí tenemos la fórmula que indica que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad en reposo al cuadrado más 2 por la aceleración por la distancia. Entonces vamos a hacer una pequeña sustitución y pasamos que la distancia va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos velocidad en reposo al cuadrado dividido entre 2 por la aceleración, y tenemos que la distancia va a ser igual a 0, va a ser la velocidad final, que va a ser 0 metros por segundo, menos 33.2 al cuadrado, y obviamente dividiendo 2 por negativo 2. Y aquí tenemos que la distancia va a ser igual a negativo 33.2 al cuadrado dividido entre negativo 4. Esto nos va a dar un valor de 275.56 metros. Bien, siguiendo con otros ejercicios, tenemos un ejemplo número 3. Siguiendo con los ejemplos, tenemos que una avioneta va volando en línea recta a una velocidad de 12 metros por segundo. Esta acelera y llega a una velocidad de 20 metros por segundo. Si se sabe que en ese lapso de tiempo ocurrió una distancia de 300 metros, calcule el tiempo que demoró y cuál fue la aceleración que tuvo. Seguimos con las fórmulas y vemos que la distancia va a ser igual a la velocidad en reposo más velocidad final dividido entre 2 por el tiempo. Y esto nos da que el tiempo va a ser igual a 2 por la distancia dividido entre velocidad en reposo más velocidad final. Y sustituyendo los valores tenemos que el tiempo va a ser igual a 2 por 300 dividido entre la suma de los diferentes tipos de velocidades. Y nos da que es un valor de 18.75 segundos. Y tenemos en la aceleración que la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad en reposo dividido entre el tiempo. Y tenemos que la aceleración va a ser igual a 20 menos 12 dividido entre 18.75, que fue el tiempo que encontramos. Esto nos va a dar que 8 dividido entre 18.75 va a ser igual a 0.43 metros por segundo. Bien, con esto concluimos el apartado de los ejemplos. Muchísimas gracias. Seguimos